La Biblia en su cosmovisión. Un lugar donde encontrar contexto histórico, de literatura y trasfondo cultural, que te harán así redescubrir las Escrituras. Pablo lo explica con este concepto y me encantó, y ahora vamos a tener una lectura de un libro muy interesante que lo voy a decir, pero con el tema del Espíritu Santo. Dice: no os embriaguéis con vino, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto está interesantísimo, porque siempre se trata el versículo 18. Siempre escuchamos cuando van a decir: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes se llena del Espíritu Santo. ¡Pam! Y entonces la gente se queda con la expectativa. Entonces le tengo que pedir a Dios más que me llene el Espíritu Santo. Sí, esa es la conclusión que se hace. Si leemos el 19, que generalmente el 19 va después del 18, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias al Señor en todo, y dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nosotros tenemos que tener una acción determinada dentro de un entorno para mantener la llenura del Espíritu Santo. Nosotros, no Dios. Dios nos crea ese cosmos, como decimos, por ponerlo en esa forma. Tiene disponibilidad propia, ¿no? De voluntaria. Dios nos da el Espíritu Santo, pero dice que el Espíritu Santo no se da por medida. O sea que si el Espíritu Santo no se da por medida, no es que hoy me da un poco, mañana me da otro poco. O sea, es una vez. Si recibimos ese Espíritu Santo, entonces no apagarlo, es mantenerlo. Las canciones de dame más, Señor, dame más de tu Espíritu, lléname y todo eso, entonces digamos que ahí quedan por fuera de esta realidad de lo que estamos presentando. Es que tenemos el problema es que... Con todo respeto, ¿no? Sin jactancia ninguna, sino que alineándonos a la palabra de Dios, a la verdad de lo que la palabra de Dios expresa, ¿no? Es que el problema que hemos tenido es que nos hemos dejado de llevar por filtros de cultura. O sea, la cultura cristiana tiene este concepto. Así es. Y no nos hemos puesto a analizar de una manera coherente las Escrituras, sino que nos vemos todo a través de un filtro. Entonces, pasajes que leemos, ya tenemos este concepto, entonces este pasaje tiene que leerlo de acuerdo al concepto. A mí me ha pasado de enseñar estas cosas así, de la realidad de que el Espíritu Santo no se nos dio por medida y no tenemos que estar pidiendo como de cuentagotas, sino que se nos dio completo. Y hemos identificado algunas canciones, obviamente, que no se ajustan, no se alinean a la verdad de Dios, a nuestra realidad en Cristo. Entonces, he visto todo tipo de reacciones, de hermanos denunciándome con pastores. Y bueno, en algún momento hablaremos de eso, pero sí pasa. Los hermanos le dan más credibilidad a un cantante famoso o a una canción que está sonando por todos lados que a la misma palabra de lo que, del Señor, de lo que expresa. Vamos a escuchar esta lectura. Esta lectura es del comentario del contexto cultural de la Biblia del Nuevo Testamento de Craig S. Kinnear. Es un libro fabuloso porque no es en sí la Biblia, sino que es el comentario al Nuevo Testamento, pero comentario cultural de la época. O sea, ahora van a tener un ejemplo básicamente de lo que es un libro espectacular. Está el del Nuevo Testamento y está el del Antiguo Testamento, y da sus conceptos dentro de la cultura que se escribió y en el momento de la cultura que se escribió. O sea, por eso nos cuesta a veces entender cosas. Vamos a escuchar esta lectura. Comentario de Efesios 5:18. En griego, los mandamientos de los versículos 19 al 21 surgen del mandamiento que Pablo ha dado para ser llenos del Espíritu y expresan la naturaleza de la vida llena de él. La ebriedad era un comportamiento escandaloso en el judaísmo. Proverbios 23:20 al 35. En el mundo antiguo, mucha gente creía que la ebriedad podía producir una especie de inspiración o posesión de parte de Dionisio, el dios del vino.
Sus adoradores más activos le entregaban el control de sí mismos y realizaban actos sexuales o llenos de simbolismo sexual, a menudo para disgusto de los romanos conservadores. Aquí es posible que Pablo contraste esta conducta con la inspiración que produce el Espíritu de Dios, pero no se pensaba en Dionisio cada vez que alguien se embriagaba. La ebriedad, por lo general, era asociada simplemente con la pérdida de autocontrol. Era una práctica común tanto en los banquetes nocturnos de los ricos como en las tabernas de los pobres. Es maravilloso. Ahora, este es el concepto cultural detrás de este pasaje. Sí, ver la realidad de por qué el versículo expresa lo que expresa, ¿no? Eso es lo maravilloso que quiero decir, ¿no? Porque hay conceptos históricos que a veces nos pasa por alto. Acá lo asocia con Dionisio, en otras formas, o sea, estamos hablando de Baco también, que lleva el vino. Pero Dionisio es un personaje bastante interesante. Porque él es el que brindaba vino a los banquetes y a las cosas, supuestamente era un semidios, o se lo catalogaba como eso. Entonces, el tema era el exceso, o sea, embriagarse hasta a ver qué cosas producía esa embriaguez, que era, obviamente, lo vemos claramente aquí con las cosas que se querían referir. Una divagancia total. Correcto. Ahora, el tema de la influencia espiritual a través de la borrachera o el exceso de alcohol no es una cosa nueva dentro de las escrituras. Sí. O sea, me refiero a ese concepto. En el Antiguo Testamento tenemos las prácticas de profetizar de vino y de sidra, que se habla en algunas partes del Antiguo Testamento, justamente que se les brindaba estos elementos a sacerdotes o profetas, y entonces cuando estaban ebrios profetizaban. Eso es una cosa que Dios condenaba, está en las escrituras, no me lo inventé yo. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con nosotros? Porque justamente, o sea, el concepto que queremos hablar aquí era que en ese tiempo se lo relacionaba, separar, lo que quería separar Pablo es el contexto de las cosas de afuera, de llenarse de vino para tener alguna influencia espiritual, con la llenura del Espíritu Santo, que eso era justamente la influencia espiritual que se quería. Real. Ahora, Pablo lo asocia, como recién vimos, lo asocia con una acción nuestra, con una acción de parte nuestra. Ahora, unas cosas que tenemos que hablar claramente es que el Espíritu Santo dentro nuestro, una vez escuché a un pastor que hizo una analogía muy interesante, es como una llama piloto adentro nuestro. Que al activar los dones espirituales y el servicio a los demás, o sea, porque vamos a entender algo, el Espíritu Santo no viene para sentirnos cómodos, ni para sentirnos alegres, ni para sacarnos de esto. Emocionarnos, ¿no? Exactamente. Viene con un ponernos medio en trance y caernos. Sí. Bueno, que esto es un tema para hablar en otro momento. más largo. Pero viene con un propósito. Ese propósito es de hacernos aptos, o sea, de que Dios justamente nos habite, de que podamos vivir la vida correcta que Dios quiere, para que entonces se mantenga esa relación con Él, pero también para que cumplamos el servicio espiritual que Él espera de nosotros, porque la iglesia es un conjunto de rocas vivas que se mantienen unas con otras y que se edifican unas a otras. Eso lo dice la Escritura. Entonces vamos a entender, eso no se puede hacer a través de nuestra carne, de nuestras emociones, de nuestro intelecto. Tiene que hacerse, los dones espirituales tienen que activarse espiritualmente. Eso es que tenemos el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros, si estamos mirando televisión o leyendo, estar con el Facebook, todo el día, y nunca nos activamos espiritualmente, no vamos a esperar de que Dios nos llene de su espíritu, como pedimos, que estemos llenos del espíritu. El espíritu lo vamos a activar en nosotros. Esa llama piloto que está dentro nuestro es justamente necesitamos abrir la llave del gas para que se encienda el fuego, ¿no? Aviva el don del fuego que hay en ti, ¿no? Entonces, aviva el fuego del don que hay en ti, perdón. Aviva el fuego del don. Para abrir esa llave
yo tengo que disponerme y poner en funcionamiento los dones espirituales. Y acá lo dice fácil, o sea... Eso se trata del sacerdocio que mantenía la llama encendida, ¿no? Exacto, ahí donde quiero yo llegar. Porque aquí, porque dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, estamos hablando de una acción espiritual que es la que va a hacer a nosotros dar esa provisión de gas, por decirlo de alguna manera, para que esa llama piloto lo encienda y entonces nos mantengamos en esa llenura del Espíritu. Y notemos que también habla de cánticos, ¿no? Si será importante entonces lo que estamos cantando también. Correcto, porque versículo además importantísimo que relaciona la llenura del Espíritu Santo nosotros también está relacionado con cantar. O sea que salmos, himnos y cánticos espirituales. Qué importante. Y los cánticos espirituales tienen que ir enfocados en un contexto correcto, o sea, no estar cantando cosas divagatorias. El emocionalismo. Pero lo interesante, o sea, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, tiene que ver con un conjunto entero. Ahora, la conclusión de esto, ¿qué es? No pedirle a Dios algo que nosotros tenemos que hacer, o sea, le estamos pidiendo a Dios que nos llene cuando Dios ya nos dio su Espíritu Santo y nosotros somos los que tenemos que avivarlo. Así es. Ahora, y la misma orden se le dio, es interesantísimo el tema por eso entender el tema del sacerdocio. Como los sacerdotes tenían, por eso el tema del mantenimiento del cosmos. Los sacerdotes tenían la obligación de mantener ese microcosmos que era el tabernáculo en su momento, o el templo después, mantenerlo en el orden que tenía que estar, en el formato que tenía que estar, en los tiempos que tenían que ser y de la forma que tenían que hacerse las cosas. Y además, obviamente, mantener el orden interno, las lámparas, todo el sistema funcionando. El encargado era el sacerdote, Dios no venía a hacer eso. Claro, por supuesto. Ahora, nosotros somos los sacerdotes en nuestro espacio sagrado. Amén. Entonces nosotros somos los que tenemos que estar pendientes de hacer las cosas como a Dios le agrada, apartarnos del mundo, o sea, no apartarnos de la gente, porque apartarse del mundo me aparto de la gente, no, me aparto del formato, y del sistema, ¿no? Del sistema y el formato que el mundo tiene de hacer las cosas, sino que yo ahora soy fiel a Dios y entonces hago las cosas de como Dios le agrada, no para salvarme, sino porque justamente ya he recibido la vida de Dios y quiero ser como Dios. Quiero hacer lo que a Él le agrada. Sí, lo que se llama la manifestación de Cristo en nosotros, que es lo que se tiene que dar, la vida, la nueva naturaleza que hemos recibido, que no son normas estructuradas, sino es una vida, una naturaleza que fluye, que vive según Cristo, porque lo que recibimos es la misma vida de Cristo, y que se manifiesta a los demás para alcanzarles, ¿verdad? Para que sean tocados por la verdad de Cristo, por la vida de Cristo. Aquellos que están muertos en el pecado o en tinieblas sean alumbrados y vengan a la vida de Cristo. Ahora, para cerrar esto. Eso también es parte del sacerdocio, sí. ¿no? De nuestro sacerdocio. Ahora, para cerrar esto. La misma orden que se le dio al hombre en el jardín y se le dio a los sacerdotes, ahora se nos da a nosotros. Esa orden de servir y guardar ahora es dada a nosotros en el nuevo pacto para que nosotros sirvamos a los demás en la obra de Dios y que guardemos nuestro cuerpo, guardemos nuestro ser, ese espacio sagrado. Podemos decir que los 5 ministerios dados para la iglesia en este nuevo pacto son ministerios de servicio, los 5. No hay ninguno más alto que otro, ni otro más grande que otro. Aquí no hay jerarquías. Aquí lo que hay son 5 sacerdocios para servicio. ¡Qué maravilloso! Exactamente. Qué maravilloso. Y esa es básicamente la conclusión de esta charla. Es que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestro espacio sagrado que es con nosotros. Dios tiene su función, las cosas sobrenaturales, obviamente, de las peticiones que podemos pedirle y eso, pero con respecto a la llenura del Espíritu Santo, no esperemos que Dios nos dé más porciones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es uno, y una vez que lo tenemos, los responsables de nosotros mantenerlo floreciendo y nosotros comunicándonos con el Espíritu Santo, nos corresponde a nosotros.
O sea, nosotros de mantener nuestro lugar, nuestro espacio sagrado, el espacio sagrado que Dios creó en nosotros, y de estar pendientes de seguir los formatos de Dios para cada una de las cosas. Amén. Qué maravilloso entender esto y entender que nosotros somos sacerdotes de nuestro propio espacio sagrado y que también cada ministro que el Señor levanta también es un sacerdote para el servicio, para mantener a los santos también fluyendo y siendo edificados en el conocimiento de Cristo. Qué enriquecedor todo esto. Y bueno, esperamos el próximo programa, Gustavo. Con mucho gusto, claro. Así que bueno, nos despedimos por el momento, pero esperen con más porque tenemos más para edificación de la iglesia. Amén. Gracias y paz. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos en el próximo episodio de la Biblia en su cosmovisión.